El PTI me lo diagnosticaron en el 2001, cuando yo tenía 14 años, y fue un hallazgo ocasional, o sea, fue a través de una analítica en el ambulatorio, y al día siguiente de la realización de la extracción nos llamaron que teníamos que acudir urgentemente, que la analítica pues, había dado unos valores de plaquetas que no eran los correctos. La noticia pues, fue muy desagradable porque hacía 2 meses que habíamos enterrado a un primo hermano mío por una leucemia, entonces en un principio la doctora de cabecera no nos dio mayor explicación. Nos dijo que era algo grave y que nos tenía que derivar. Entonces, en ese momento nos derivaron a los días a un hematólogo, me dijeron que era una enfermedad, bueno, una patología que había que controlar y que en el ambulatorio pues no podían seguir el seguimiento y que me tendrían que hacer pruebas más exhaustivas. Entonces me derivaron a un hematólogo en el Instituto Catalán de Oncología y allí a todos nos calmaron mucho más, nos explicaron en sí en qué consistía esta patología y nos dijeron pues, que no nos preocupáramos, que únicamente tenía afectadas las plaquetas, que en esos momentos estaban unos niveles muy bajos, pero yo estaba a 30.000 plaquetas, pero yo no tenía sintomatología alguna, excepto que tenía reglas muy abundantes, pero como había tenido, y a día de hoy tengo desarreglos hormonales, pues entonces era como algo normal. Y bueno, ese fue el primer contacto que tuvimos con la noticia del PTI. Mi rutina diaria básicamente fue la misma, ¿vale? Porque llegué a estar a unos niveles plaquetarios de 30.000 plaquetas cuando me lo detectaron y entonces yo hasta el momento, pues recordando, pues lo único que tenía era algún hematoma. Yo hacía baloncesto, también hacía aeróbic, hacía varios deportes, entonces sí que es cierto que cuando me diagnosticaron, por ejemplo, baloncesto tuve que dejar de hacer porque si me daban un pelotazo me decían que si me bajaban más las plaquetas pues podía hacer una hemorragia interna, te alarman, ¿no?, de alguna manera. Tuve que, en el colegio al que yo iba, aparte teníamos una asignatura obligatoria que era natación. Me prohibieron hacer natación también, entonces más que nada el hecho de dejar de hacer los deportes era el explicar, porque con 14 años el explicar a tus compañeros que de la noche a la mañana tenías que dejar de hacer tantas cosas, por qué era, ¿no? O sea, tenías que dar muchas explicaciones. Luego, al principio, iba 3 días a la semana iba al hematólogo, a hacerme una extracción de sangre. Entonces, llegaba 3 días a la semana tarde al colegio. Por muy pronto que fuéramos a realizarme la analítica, llegaba tarde, siempre. Entonces, me influyó más en el hecho de tener que explicar a los compañeros, que si me pasara ahora, pues no das explicaciones, es diferente, de los demás diferente, pero con 14 años, pues lo vives diferente. Pero hacía básicamente lo mismo, excepto el deporte, que el deporte lo tuve que dejar de hacer durante un periodo de tiempo. Actualmente, en mi vida diaria, pues no es que me afecte directamente. Ahora que acabo de ser mamá, pues en este último año me ha afectado en el hecho de que continuamente he tenido que ir a hacerme analíticas, porque sí que es cierto que yo llevaba 2 años con las plaquetas más o menos estables y en unos niveles que no eran normales, porque el mínimo son 150.000 plaquetas y para mí estar a 100.000 plaquetas, que llevaba 2 años básicamente, o sea, normalmente entre 90 a 100.000 plaquetas, para mi organismo era un logro estar en esos niveles, ¿no? Entonces, durante el embarazo, pues era el miedo de decir si cualquier mujer a lo largo de un embarazo puede desarrollar un PTI transitorio, yo que de base ya lo tengo, me dijeron se te puede agravar muchísimo más, ¿no?, la situación, porque tú ya partes de unos niveles plaquetarios muchísimo más bajos que una mujer que no tiene un PTI crónico. Entonces, pues nada, con el miedo de decir a ver si se me bajan demasiado las plaquetas, y también tenía riesgo de aborto, un riesgo muchísimo más elevado que una mujer normal de aborto. Pero bueno, lo voy llevando bien, la verdad, son muchos años ya, entonces a la mínima que me noto una petequia, un pequeño hematoma, pues entonces ya sé que tengo que acudir y pedir que me soliciten una analítica. El momento del diagnóstico sí que afectó directamente a mi familia, pues por el proceso familiar que acabábamos de pasar y porque desconocíamos en sí en qué consistía la patología. Cuando ya pasa el tiempo y también yo ya estoy mejor porque los niveles plaquetarios han ido subiendo, he tenido a lo largo de estos 17 años, he tenido bajones, he tenido recaídas, pero nunca he llegado a estar tan mal solo una vez como en el momento del diagnóstico. Mi mayor miedo, pues mi mayor miedo sería un sangrado interno, un derrame interno sería mi mayor miedo, porque yo soy enfermera y lo he llegado a ver en pacientes, ¿no?, un sangrado interno.
una hemorragia, sobre todo una hemorragia cerebral, que es lo que he llegado a ver, que entonces es lo que más me impresiona, ¿no? Y es lo que siempre digo, uy, que no llegue nunca a tener unos niveles plaquetarios tan bajos que no, que no lo detecte yo con tiempo y llegar a esto, ¿no? Es lo que siempre me ha dado más miedo.